¿Os parece, doctora Villar, doctora Dehesa, que empecemos? ¿Son y media? ¿Empezamos puntuales o esperamos un poquito más? Como quieras, Leire. Rocío, como Cuando tú tú quieras. quieras, vamos adelante. Si quieres esperar un Venga, minutito o pues dos, por entonces, si hay alguien si conecta conectándose, más pero gente. Damos 2 minutillos de cortesía. Venga, Hay 32. vamos allá. Venga, ahora cuando sea 32 empezamos. venga. Pues venga, adelante. Buenas tardes, bona tarda a tothom. En nombre de la Asociación Catalana de Salud Laboral y de la Academia de Ciencias Médicas, les damos la bienvenida a esta nueva sesión, a esta nueva tarde de salud laboral, en la que tenemos la suerte, porque tenemos unas grandes ponentes, de poder hablar de embarazo y riesgo laboral, que hay de nuevo. Y se valorará desde dos perspectivas diferentes: la propia exposición al riesgo laboral en el puesto de trabajo y la prestación asociada a esta forma de subsidio por riesgo para el embarazo. Tenemos estas dos ponentes, la doctora Villa y la doctora Dehesa. La verdad es que ha sido una maravilla trabajar con ellas, flexibles, dispuestas, generosas. Así que, sin más dilación, ahora simplemente haré una pincelada respecto a la logística de la sesión. Si les parece bien, mejor apagaremos todos, yo me quedaré y las dos ponentes se quedarán con cámara encendida y el resto todos cámara apagada, por favor, y micro apagado para no interferir en la presentación. Y si quieren hacer algún tipo de pregunta, primero haremos las dos presentaciones de la doctora Villa y la doctora Dehesa y después habrá turno de preguntas. Para poder realizar las preguntas nos ayudaría mucho el que lo pudieran escribir en el chat y que indicaran antes de la pregunta una P, dos puntos pregunta, para poder diferenciarlo de algún tipo de comentario que pueden hacer. Y sin más dilación, doy paso a la primera ponente, que es la doctora Villar. La doctora Rocío Villar es médico especialista en medicina del trabajo, doctora en medicina por la Universidad Pompeu Fabra, con una tesis enfocada en las prestaciones sociales más utilizadas por las trabajadoras embarazadas. Es médico adjunta del Servicio de Salud Laboral del Hospital Parc Salut Mar y es profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra. Rocío, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a ver si la cosa tecnológica nos funciona y puedo compartir bien la presentación. Perfecto, creo que ahora la podéis ver todos bien. Bueno, antes que nada, sobre todo quería agradecer a la Asociación Catalana de Salud Laboral y a la Academia que me hayan invitado a participar en esta sesión y sobre todo a Leire, a la doctora de la Peña, pues por esa total disponibilidad, confianza y ayuda en todo momento, en momentos de crisis, preparando la sesión. Así que, bueno, para no enrollarme más, paso adelante, pero muchas gracias. Bueno, embarazo y riesgo laboral. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿No? Como pregunta Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo? Pues yo intentando enfocar un poco e intentando responder a esta pregunta, he preparado esta sesión para, bueno, poner al día o intentar actualizar los cambios que podíamos tener en las guías o en los criterios de valoración existentes hasta el momento, ¿no?
bueno, esta diapositiva para mí, así de las 4 estaciones, me recuerda un poco que el tiempo va pasando, los años van pasando y, bueno, a medida que pasa el tiempo, va creciendo, ¿no? Por suerte, la evidencia científica, la información, todos los estudios de los que vamos disponiendo y vamos afinando mucho mejor a la hora de valorar el riesgo, por ejemplo, al que está expuesta una trabajadora embarazada. Aquí pues os he puesto un poco la evolución, ¿no? En ese 2008 con las orientaciones que teníamos para la valoración del riesgo laboral en la embarazada, ¿no? La famosa guía SEGO, que era todo para nosotros entonces, ¿no? Lo dice la SEGO y la guía SEGO era el ABC para valorar el riesgo en las embarazadas. Después también como documento técnico de gran valor esas directrices para la evaluación de riesgos del Ministerio. Y en el 2019 pues, salió esta nueva guía, la guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo, y ahora este 2020, el pasado 2020, salió la tercera edición de esta guía. Parece que nuestra vida y nuestro año se ha parado por el COVID, ¿no? Pero bueno, ha habido cosas nuevas que no tienen que ver con COVID, como esta nueva guía. Y bueno, yo iré intentando comparar sobre todo qué es lo que aporta esta nueva guía del 2020 respecto a la del 19, porque la del 2019 pues ya la hemos manejado y la conocemos un poquito mejor y ya fue un gran salto cualitativo, la del 2000, desde el 2008, ¿no? Y aquella famosa guía a la del 2019. La guía del 2008 era una guía que estaba realizada principalmente por ginecólogos y obstetras, y en cambio en esta guía del 2019 ya hay una colaboración, ¿no? Con el INS y más importante también con AMAT, ¿no? Con la Asociación de Mutuas, igual que esta tercera, con lo cual la perspectiva desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista técnico, es mucho más completa que la primera, ¿no? Que era pues, un punto de vista también más médico. Entonces, bueno, ya fue un salto cualitativo importante desde esa guía donde teníamos, no sé si cuando yo señalo con el mouse, no sé si se ve mi mouse en la pantalla o no. Se ve, ¿Sí? Rocío, sí. Se ve, vale, perfecto, porque a veces señalaré aquí. Entonces teníamos aquella famosa tabla, ¿no? Que estaba en esta guía SEGO y a ver si puedo retirar la imagen nuestra aquí para poder ver. Perfecto. En esta guía del 2019 ya hubo importantes cambios a la hora de la valoración de esta mujer embarazada, trabajadora, y la del 2020, que bueno, hay cambios sobre todo en cuanto a la valoración de los riesgos ergonómicos, como bueno, veremos a continuación a lo largo de la charla. Yo bueno, aquí están un poquito detallados o resumidos, esquematizados los riesgos a los que una trabajadora embarazada se puede ver expuesta. No son los únicos, pero son los que están en la guía como resumen, ¿no? Cada uno de los agentes en los que la guía hace algún tipo de recomendación o algún tipo de información. Y bueno, lo que no tenemos que olvidar nunca es que estos riesgos existen y coexisten en una trabajadora embarazada que pueda estar expuesta a agentes físicos, biológicos de cualquier tipo, además estar expuesta a agentes psicosociales, ergonómicos. Por tanto, no es sencilla la tarea de evaluar el riesgo en una trabajadora embarazada y hay que tener en cuenta pues esta coexistencia, ¿no? Y entonces ha sido de una manera muy académica, empezando por los riesgos higiénicos, que tanto la del 2019 como la del 2020 describen. La verdad es que el riesgo higiénico en realidad es el que menos cambios ha sufrido entre una guía y la otra. Os pongo aquí un poquito ¿no? las recomendaciones, un resumen de lo que las guías dicen, las dos, pero vaya, en cuanto a las radiaciones ionizantes está claro, la evidencia también es clara en cuanto a los efectos sobre el embarazo o sobre el feto, y la guía recomienda la última actualización igual, seguir con las recomendaciones de las comisiones internacionales de protección radiológica. Se considera que con los límites que existen, no sé si soy yo, pero oigo muchísimo ruido, no sé si
debía ser yo. Con los límites que existen de protección radiológica no existe mayor riesgo que a causa de una dosis recibida durante el trabajo habitual, pero bueno, igual como sabemos, pues la dosis máxima que el feto puede recibir sería la del público. Por tanto, es 1 milisievert por gestación. Esto ya está en el Real Decreto 783, que equivaldría a una dosis de 2 milisieverts en el dosímetro abdominal que debe llevar la trabajadora embarazada. Con lo cual, pues no hay cambios. Tampoco hay diferencias entre la clasificación de las trabajadoras en estas 3 categorías, según la probabilidad que tengan de recibir menos dosis de 2 milisieverts o mayor dosis de 2 milisieverts. Sí que es verdad que en esta nueva guía del 2019 hay un párrafo en el que hace una especial hincapié en la coordinación entre el servicio de prevención, el director o supervisor de la instalación radiológica y el responsable de protección radiológica de esa empresa o de ese centro, y eso me ha parecido interesante destacarlo, ¿no? Porque se ve que es el fruto de la colaboración entre diferentes autores también para esa guía, y remarca esta importancia de coordinación. Por tanto, como teníamos en la anterior guía, las recomendaciones o las indicaciones es que una trabajadora embarazada puede continuar realizando su trabajo tanto en salas de radiodiagnóstico como en medicina nuclear, como en laboratorios de radioinmunoanálisis o en servicios de radioterapia, pero excluye unas tareas que no puede realizar una gestante y tal cual se transponen de una guía a la otra. En esto no hay cambio, ¿eh? O sea que cualquier trabajadora, siempre llevando el dosímetro, evidentemente, y siempre no superando los milisieverts que hemos comentado, de 2. Lo único, las tareas que no podría realizar en esta gestante son las que podéis ver en esta tabla y que son las mismas, ¿eh? Aquí no ha variado nada. Luego hay un apartado sobre radiación cósmica, donde la evidencia también es menos clara y menos abundante en cuanto a trabajadoras que puedan formar parte de tripulación de aviones. Parece que la radiación cósmica sobre todo tiene mucho efecto a partir de alturas a partir de 12 milímetros. Y bueno, habla un poco, no concreta mucho, pero sí que recomienda que haya vuelos cortos y a bajas altitudes por esto mismo, porque se considera un nivel mucho más seguro, una exposición mucho menor en vuelos de bajas altitudes. Y no considera que estén sometidas a mayor riesgo mujeres que vuelan una vez por semana, por ejemplo, pero si son ya varias veces por semana, sí. O sea que, bueno, te remite a las publicaciones con el link que os pongo aquí, pero en principio habría que estudiar de qué manera esa trabajadora se la puede adaptar a su lugar de trabajo si es que hace varios vuelos semanales y sobre todo a más de estas altitudes. En cuanto a las radiaciones ionizantes, no hay cambios tampoco. Sí que con niveles típicos de una exposición ambiental hay estudios que indican que no hay un incremento de riesgo para el embarazo, pero en este caso hay un pequeño cambio entre la segunda y la tercera edición en el que afirman o se afirma en esta guía que no supone un riesgo para el embarazo. En las dos hablan de las radiaciones ópticas, pero en la guía del 2019 dicen que no existe este riesgo en la exposición a campos electromagnéticos estáticos y de extremada baja frecuencia, y en cambio esto ha salido de la guía del 2019 y se ha sustituido por el manejo de infrarrojos. Es verdad que lo que sigue igual es que como radiación no ionizante, lo que no pueden hacer las trabajadoras embarazadas es aplicar la terapia de diatermia en casos de fisioterapeutas o en clínicas de estética donde se suele utilizar también esta técnica. Es la única recomendación de tarea que no debe realizar una trabajadora embarazada expuesta a radiaciones no ionizantes. En el caso de todas estas radiaciones no ionizantes, pero ya en una industria, como todas las que se listan aquí, ¿no? Operadores de antenas, radares, trabajos de calentamiento de depósitos, baños, algo siempre industrial, la guía recomienda aplicar el principio de precaución y se remite a los valores que hay en el Real Decreto 1066 del 2001, y hay que retirar a la trabajadora si se superan los niveles que establece este Real Decreto. Pero ante la duda sobre los niveles que se pudiera recibir de exposición,
recomiendan apartar a la trabajadora de estos puestos de trabajo que hay en esta lista. Pasamos a las vibraciones. En las vibraciones tampoco hay mucho cambio. Hay una calculadora del instituto que seguro que conocéis. Os he puesto también aquí el link. También está en las guías, en las dos, tanto la de 2019 como la del 2020. Parece que hay algún artículo que indica que hay un aumento de riesgo de aborto, de parto pretérmino o de bajo peso, pero la evidencia es escasa para poder establecer un valor de nocividad, y sí que han cambiado los límites de la exposición diaria. Este es uno de los cambios principales que hay entre una y otra guía para las vibraciones de cuerpo entero, donde la exposición diaria en la segunda edición era de 0,5 metros segundo cuadrado. A partir de ahí había que apartar a la trabajadora, y en cambio en esta nueva guía actualizada ese valor límite ha pasado a ser de 0,25. Así que este es uno de los cambios que incorpora, de las actualizaciones que incorpora esta nueva guía. Y en las vibraciones del sistema mano-brazo sigue igual, es el mismo nivel de exposición diaria, el mismo umbral de 2,5 metros segundo cuadrado. En cuanto a las temperaturas extremas, las dos guías orientan que es fácilmente adaptable su lugar de trabajo, con lo cual no pone limitaciones a que las trabajadoras puedan desempeñar su trabajo a temperaturas extremas, pero siempre hay que calcular los índices que os indico arriba también, ¿no? Uno para tal calor extremo y otro para el frío, y sobre todo tener en cuenta, evidentemente, el tiempo de exposición y la frecuencia, como para cualquier riesgo. Pero bueno, consideran que para una exposición puntual de minutos no debe suponer un riesgo, y para una exposición más continuada hay que regirse por el principio de precaución, precisamente porque tampoco hay una evidencia científica muy clara y muy determinante. Por tanto, bueno, estos son los criterios que no han cambiado mucho. Y lo que sigue igual, pues también por su efecto conocido ya y claro, en este caso, es para el ruido. El ruido se citan como efectos pues igual, el parto pretérmino, bajo peso al nacer, y luego la disminución de la capacidad auditiva de ese niño alrededor de los 4 o 10 años. Y el límite no ha cambiado. Ya tenemos el Real Decreto 286 y se tienen que seguir las recomendaciones de este Real Decreto en cuanto a los valores por debajo de 80 decibelios para el límite para 8 horas, o el de la exposición pico a un pico máximo de 135 decibelios. Hay que apartar a la trabajadora, evidentemente, de su lugar de trabajo en caso de estar expuesta a niveles superiores de ruido. Y el riesgo ergonómico, pues es el que más cambios, ¿no? Siempre yo creo que es el que más guerra nos da, o el que más difícil es de evaluar, y es el que más cambios tiene entre una guía y la otra. Para empezar, ya hay un cambio en cómo valorarlo, ¿no? En las referencias en las que una guía y la otra se apoyan. En este caso, la guía del año pasado, la del 2019, la guía del 2019, pues seguía los criterios de la Asociación Médica Americana, que son de 1984, y también los de la NIOSH, ¿no? Se refería siempre a esa tabla, a la figura 18, y en cambio, pues esta guía de la tercera edición recomienda pues dirigirse a la nota técnica de prevención 785 y a la nota técnica de prevención 413 sobre cargas y ergonomía y maternidad. En esta tabla lo que os enseño es forma parte de mi tesis. Hay cuatro metaanálisis, 4 revisiones sistemáticas con metaanálisis sobre los efectos de los riesgos ergonómicos en el embarazo. Y por lo que yo pude leer, estudiar y buscar, son efectos que tampoco son muy claros. La evidencia es controvertida. Y hay evidencia, pero no es un efecto tan grande, igual como el que pensábamos, ¿no? Estas 4 revisiones lo que vieron es que a medida que los estudios son de más calidad, el riesgo disminuía un poquito, ¿no? Y los riesgos que se asignaban, esto es un ejemplo, ¿no? Aquí veis que pues cuando hay una elevada carga física, pues aquí había un incremento, ¿no? Había un riesgo, una ratio de 1,22 de parto prematuro, no había, ¿no?
de aborto espontáneo era de 1,32 sin ser significativo, y este otro metaanálisis que elegía los estudios de más calidad, ese valor tampoco era estadísticamente significativo. Sí se asociaba a esto, a bajo peso al nacer, a riesgo de preeclampsia y al riesgo de parto prematuro. Algunos estudios también, ¿no?, intentando ver los efectos de un cansancio por un trabajo acumulado, por un trabajo físico acumulado, también daban un incremento de riesgo de parto prematuro. Por tanto, con esto, ¿no?, pues hay ciertos cambios en la guía, y el principal es en la consideración del tiempo de jornada, ¿no? En la guía del 2019 distingue las jornadas parciales, digamos, de las jornadas completas, y hay muchas tablas que ahora veremos que dividen entre jornadas de 20 y 40 horas semanales o jornadas de menos de 20 horas semanales. El principal cambio con la tercera edición es que considera las exposiciones o más de 5 horas al día de exposición, o entre 3 y 5, o de 2 a 3 horas al día, y deja de tener en consideración esto 20, 40 horas semanales. Pasa a exposición diaria y hace 3 grupos o 3 franjas de horario de exposición. Y además distingue a la hora de evaluar el riesgo a qué distancia está esa carga del cuerpo de la trabajadora embarazada. Aquí, en cuanto a los pesos, estas tablas que nos suenan a todos, que son las que consultamos para hacer la evaluación y para valorar, veis que en cuanto al peso teórico también hay cambios en cuanto a lo que os decía, la manipulación próxima al cuerpo o la manipulación alejada del cuerpo hace que haya un cambio en el peso máximo que se considera el riesgo, ¿no?, por debajo del cual no habría riesgo a la hora de manipularlo a una embarazada, en función de las semanas de embarazo. En las menores de 20 semanas de embarazo, al principio, ¿no?, primer trimestre, empezamos el segundo. Aquí podéis ver que cambian los pesos, y además en función de cómo de alejada o no está la carga. A partir de la semana 20, del quinto mes, se mantienen los pesos con la tabla anterior, y para una manipulación próxima al cuerpo, se añade la manipulación alejada, y además, pues para las más de 28 ya podéis ver que han cambiado los pesos respecto al anterior, con lo cual, bueno, es una evaluación más fina, ¿no?, un poquito más acurada. Y a la manipulación manual de cargas, pues en este caso pasa lo mismo, Como os explicaba, el principal cambio que introduce esta guía es que en lugar de tener jornadas de 40 horas y jornadas de 20, tanto para un embarazo único como para un embarazo múltiple, tenemos el tiempo de exposición diario para 5 horas al día, de 3 a 5 y de 2 a 3. Y en principio toda la evaluación ergonómica va siendo así, como podréis ver en las tablas que os he puesto. Por tanto, se añade esta franja de 2 a 3 horas al día de exposición con estas semanas de límite, a partir de las cuales habría que adaptar ese lugar de trabajo o pensar en alguna alternativa, tanto para el embarazo único como para el embarazo múltiple. Aquí, en este caso, las semanas se mantienen iguales, no ha cambiado la valoración en cuanto a semanas. En cuanto a la flexión del tronco, encontramos lo mismo. Aquí sí que hay bastantes cambios también, porque volvemos a tener el tiempo de exposición. Por tanto, se mantienen las 20 semanas y las 28 semanas para exposiciones de más de 5 horas diarias. Por una parte, si se hace más de 10 veces al día, y por otra, si es entre 10 y 2. Y 18 y 26 para los embarazos múltiples también se mantiene. Pero estas 24 semanas o 32 que teníamos para las jornadas de 20 se desglosan en una exposición más o menos corta. Aquí veis que el 24 equivale en este caso a las exposiciones de 2 a 3 horas diarias, y hay este intermedio entre una y la otra que no teníamos antes, y que ahora nos indica que con una exposición mediana, digamos, ¿no?, de 3-5 horas diarias, es la semana 22. Y aquí pasa igual. Para los embarazos múltiples pasamos a tener esta franja intermedia de exposición de 3 a 5 horas, en que a la semana 20 o a la 32 se considera que no se puede exponer a la trabajadora embarazada. En cuanto a lo que se refiere a escalas, escaleras, postes verticales, todo lo que es trepar en esta escalera,
Bueno, se ha sustituido la valoración por un concepto un poco más técnico. Antes la tabla era en relación a los peldaños, ¿no? Hablaba de 3 o 4 peldaños y a partir de ahí era más de 4 peldaños o menos. Esto se ha sustituido por 1 metro, ¿eh? En estas escalas y postes verticales la única diferencia es esa. Y en las escaleras manuales sí que podéis ver que hay una diferencia también en las semanas a las que se puede o no se debe seguir expuesta, digamos, ¿no? En los embarazos únicos, veis que a más de 1 metro, más de 4 veces en jornada, hemos pasado a 37 semanas en lugar de 34. Para el embarazo múltiple, en este caso se mantiene en 32, pero si podéis ir viendo, esta comparativa va cambiando. De 28 hemos pasado a 30, de 26 se ha pasado a 28, algunos se mantienen como 34, o sea que, bueno, hay que mirar detalladamente porque hay algunas que han ido cambiando una semana o 2 semanas. En este caso, en lugar de ser ¿no? más restrictiva, es al revés, ¿no? Es un poquito, sube un poco las semanas, amplía las semanas a las que todavía se puede estar expuesta a este riesgo. Por tanto, un embarazo único, menos de 4 veces a la jornada, pues 37 semanas para escaleras de tipo manual. Y la bipedestación, tenemos también la clasificación entre bipedestación ininterrumpida, estática o que se puede interrumpir, y la sedestación, como veremos a continuación, siguiendo el mismo patrón, dejándonos de jornadas de 40 y de 20, pues aquí podemos ver que la simplifica, ¿eh? No entra en las 4 horas por jornada aquí, ni más de 3 horas por jornada, sí, ni más de 2, o igual, sino que este concepto de tiempo de exposición es el que ha pasado aquí, ¿no? Y nos hemos quedado con 22. ¿eh? Si estás expuesto más de 5 horas al día a una bipedestación ininterrumpida estática, son 22 el límite de semanas que marca esta nueva guía. Sin embargo, para menos exposiciones, 26 y 30. Desaparece este 24. Y para los embarazos múltiples, mantiene este 20 también para jornadas completas, que en este caso equivale a las de más de 5 horas, y 24 para la exposición intermedia y 26 para una exposición cortita. O sea que, bueno, hay una mezcla. En cuanto a la bipedestación dinámica, que antes, bueno, era un poco más complicado lo mismo, ¿no? Más de la mitad de la jornada, un 33% de jornada, una cuarta parte de jornada. Lo transformamos en horas de nuevo, más de 5 horas al día, de 3 a 5 o de 2 a 3, de pie pero pudiendo cambiar de postura, y mantenemos las semanas que había, de 30 semanas, 34. No hay riesgo, el riesgo es tolerable cuando son 2 a 3, o sea que en realidad en este caso es una tabla traspuesta una de la otra, tal cual. Y para los embarazos múltiples, 28 semanas para exposiciones de y 32 como antes para las exposiciones entre 3 y 5, teniendo en cuenta que pues, menos de 3 horas también se considera un riesgo tolerable. Y con la sedestación, sin posibilidad de cambiar de postura, en la guía del 2019 volví a hablar de 50% de la jornada, y en esta nueva guía se considera esta exposición cuando son más de 4 horas por jornada. Aquí ha cambiado únicamente lo mismo que antes, ¿eh? Se ha simplificado de tal manera que es con posibilidad de cambiar de postura o sin posibilidad de cambiar de postura. Si hay una sedestación prolongada con posibilidad de cambiar de postura, muchos puestos de tipo administrativo, oficina, han considerado que el riesgo es tolerable durante todo el embarazo, sea único o sea múltiple. Y si no hay posibilidad de cambios de postura, como en algún trabajo, en algún tipo de industria, como una cadena de montaje, donde puedes estar muchas horas sin poder cambiar esta postura, de pie, semisentada, en este caso se mantienen las semanas que había en la guía anterior, pero aquí hay un pequeño cambio. Entre 3 y 5 para los embarazos múltiples pasa a 34 semanas en lugar de 33. Así que hay que estar atentos a ese detalle. Y también hay algún cambio importante en trabajadoras con actividad deportiva profesional, ¿no? Como pueden ser deportistas profesionales, profesoras de gimnasia o estas profesoras, ¿no? que tienen aquí un riesgo de impacto pélvico indirecto fuerte, ¿no? de alta energía, como por ejemplo trabajos de paracaidismo, de submarinismo, de equitación. Y aquí este cambio
es que desde la solicitud, ¿no?, de la valoración, entiendo, se debe evitar esta exposición. Cuando antes teníamos la semana 12, todo el primer trimestre se consideraba que se podía estar expuesto, a excepción de los lugares de trabajo que estuvieran en el anexo 8, pero los que no estén en el anexo 8 y correspondan a impactos, en este caso, pues desde la solicitud. Y en el resto podemos ver que para las profesoras de gimnasia los valores continúan igual, pero han reducido, en este caso ya no tienen en cuenta el tiempo de exposición, ni 3 horas ni 5, ni jornada de 40 horas. Profesoras de gimnasia, 30 semanas, embarazo único 28, depende de la demanda física de ese lugar de trabajo. Y las deportistas profesionales, aquí podéis ver que en los deportes que generan un importante aumento de la presión abdominal, que teníamos la semana 20, pues han disminuido a la 18 en el caso del embarazo múltiple. Y en los deportes con flexoextensiones forzadas, de la 22 en embarazo único se ha pasado a la 20, y de 20 semanas en el embarazo múltiple se ha pasado a la 18. Así que hay cambios también en la evaluación de deportistas profesionales. Y una vez pasado este riesgo ergonómico, nos vamos al riesgo químico. Con el riesgo químico también ha habido bastantes cambios. Es verdad que las tablas que indican, ¿no?, todas las sustancias químicas con las frases H, pues como igual que se indicaban en la guía del 2019, continúan siendo las mismas. Hay nada, pequeños cambios formales como el que aquí os he marcado, ¿no?, que hay esta aclaración en la tabla con el anexo 8 y en cambio aquí ponen anexo 8A y no han hecho esta aclaración sobre el valor del límite. ¿Por qué? Porque en este caso, en cuanto a los químicos, en la guía lo que se remite mucho es a la evaluación de riesgos específica de esa embarazada. Es una filosofía de toda la guía. Siempre dice que no hay que hay que tener una evaluación de riesgos específica de ese lugar de trabajo y que para los riesgos químicos pues hay que tenerla. Sí que añade ¿no?, un listado de agentes y donde poder encontrar estos listados no exhaustivos de agentes. Y luego hay un pequeño cambio en cuanto a los valores límite y a los que ir a mirar o a los que buscar, ¿no? Cómo buscar los valores límite. En la guía del 2019 indicaban, ¿no?, se refería mucho al valor límite ambiental y a que había que retirar del puesto de trabajo si se superaba el 50% del valor límite, pero considerando que si se superaba un 10% ya había que hacer, ¿no?, ya había que tomar medidas. En esta guía lo que ahora da es diversas fuentes de referencia y diferentes valores límites de varios países, como estos que podéis ver aquí, de Francia, de Alemania, y bueno, podemos comentar después, pero son límites diferentes en función también del país, con lo cual complica un poco la evaluación en estos casos. Esta nueva guía nos viene a decir que si este producto químico está en el lugar de trabajo, esa trabajadora hay que apartarla de ese lugar de trabajo, y no se basa tanto en el valor límite, con lo cual puede ser, o a veces, pues eso, no existe esta medición y solo por el hecho de que exista este valor, este químico en ese lugar de trabajo, no quiere decir que sea una exposición dañina, pero bueno, deja indicado que hay que remitirse a la evaluación de riesgos específica. Por ejemplo, en el caso de los anestésicos, en la guía del 2019 hay mucho detalle sobre los valores a los que no se pueden superar, ¿no?, de sevoflurano, desflurano, hace un detalle de todos, y en cambio la guía del 2020 remite a estos valores de guías internacionales. Sobre citostáticos, sobre carburantes, no hay cambios, y en cuanto al riesgo químico, no hay mucho más o no hay muchas diferencias más en cuanto a la guía. Y el riesgo psicosocial, no sé si voy bien de tiempo, enseguida acabo. En cuanto al riesgo psicosocial, es curioso, para mí ha sido curioso que el ítem o que el nombre agente estresor haya desaparecido, lo hayan cambiado por estrés. De todas maneras, pues lo que dice la guía es que no hay tampoco una evidencia clara en cuanto al riesgo psicosocial y su influencia en el embarazo, pero que hay que recomendar, hay que valorar si se puede cambiar de alguna manera organizativamente las condiciones de ese puesto de trabajo para que sea más idóneo, ¿no? En cuanto al turno nocturno ya o a los turnos,
también hace una reflexión, este párrafo nuevo, ¿no? En cuanto a que esto puede producir una fatiga y que no hay que olvidar que puede estar sumada a esos otros riesgos, sobre todo ergonómicos y también físicos, en ese lugar de trabajo. Esta guía del 2020 incluye una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 2018 en la que concluye que no se puede obligar a una trabajadora a hacer turno nocturno, una trabajadora embarazada, que hay que remitirse a la legislación nacional, pero que si hay un certificado médico que desaconseje este tipo de trabajos, pues hay que respetarlo y que no se puede obligar a la trabajadora a realizar este trabajo, pero admite que la bibliografía sobre los turnos y la nocturnidad no es concluyente. Y eso mismo, bueno, también pude yo ver analizando estos metaanálisis que os explicaba antes para la tesis en cuanto al efecto de la turnicidad, de jornadas prolongadas o de la nocturnidad sobre pues, estos outcomes de embarazo, ¿no? El parto prematuro, pues ya podéis ver que sí que hay un riesgo. El retraso de crecimiento, había uno de los metaanálisis que tenía un valor, una odds ratio de 1,12, pero otro no. Y los estudios de más calidad, como este, pues hacían desaparecer esa significación de riesgo, pero bueno, asociaban, ¿no?, esas jornadas prolongadas, esa nocturnidad, a un incremento de riesgo de aborto, de parto prematuro, con jornadas prolongadas, con turnicidad y con nocturnidad. Pero la guía admite que no es muy clara esta evidencia y que, bueno, hay que remitirse a esta evaluación específica. Y el riesgo biológico lo he desordenado y lo he dejado para el final, bueno, porque no tiene muchos cambios tampoco, pero sí que es verdad que esta nueva guía lo que introduce es muchos comentarios sobre la vacuna, ¿eh? Añade párrafos sobre vacunación de agentes en concreto. Sí que dice que para acreditar que una trabajadora está expuesta se debería saber el estado vacunal del colectivo al que se expone, pero claro, esto a veces es muy complicado, ¿no? Porque una profesora que en una guardería, bueno, claro, para saber si está expuesta a sarampión, pues evidentemente si todos los niños a los que tiene que atender pues están inmunizados, pues no estaría expuesta, se podría decir, pero bueno. Si el 100% de la población está vacunada, la guía dice que, claro, no procedería a la valoración del riesgo, pero en este caso es difícil de saber. Y estos cambios son, bueno, habla de las vacunas existentes para cada uno de los agentes, cosa que no estaba en la guía anterior, de la rubeola, esta vacuna que está desde la triple vírica, desde el 1981, la varicela incorporada en el año 2000, sobre parvovirus y fiebre Q añade un párrafo diciendo que no hay vacuna disponible, y en cuanto a los virus de transmisión parenteral, pues añade que no son valorables en el caso del riesgo, ya que pertenecerían a un riesgo de accidente más que a una exposición continuada, y añadido esta frase, ¿no? Los efectos que pueden tener en el feto, pone raros casos de adquisición de la infección y de bajo peso al nacer por alguna de estas infecciones. No hay tampoco nada nuevo, no añade mucho sobre sarampión, parotiditis, citomegalovirus, coxsackie, micobacterias que no hubiera en la guía del 2019, que sí que añaden mucha información respecto a la anterior. Y sí que sobre la brucela, en trabajadoras que están expuestas a brucela, sí que habla de que hay que tener en cuenta también que el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación puede haber dictaminado que esa zona en la que esa trabajadora desempeña su trabajo puede estar libre de brucela, o el rebaño está considerado oficialmente indemne de brucela, por lo tanto ahí se consideraría que no hay exposición. Pero bueno, vuelve a ser difícil también, pero hay comunidades que tienen zonas que están certificadas como libres de brucela, por tanto ahí no habría que valorar la exposición, tal como dice la guía. Y aunque no queramos, el COVID está presente en nuestras vidas y no podemos olvidarlo, pero el papel en cuanto a la exposición en la trabajadora embarazada, pues también es controvertido, porque nosotros estamos funcionando con el procedimiento de actuación del Ministerio. Esta última versión del 15 de febrero, pues nos da unas tablas, ¿no?, una guía para valorar. Aquí tenemos la guía para trabajadoras del ámbito sanitario y sociosanitario, y también hay una que es esta para ámbitos no sanitarios, en los que divide el riesgo en las embarazadas según si ese embarazo está controlado o está descompensado, si no hay ninguna complicación ni una comorbilidad, para valorar este grado de riesgo y a partir de ahí valorar si puede continuar con su actividad laboral
o si precisa un cambio de puesto de trabajo. Y ojo, que si no es posible, aquí pues lo que recomienda este procedimiento es tramitar la prestación por riesgo durante el embarazo o una IT. Y aquí, bueno, pues como nos da estas dos opciones, pues ¿qué hacemos? Esta es una pregunta que, bueno, yo creo que nos hacemos todos. Este mismo procedimiento, hay un anexo en el que se rellena este documento valorando este riesgo para dirigirlo al médico de atención primaria y poder cursar esta IT. Pero luego, bueno, tenemos, por ejemplo, esta noticia, ¿no?, de que es del 11 de marzo, muy reciente, sobre un juez, ¿no?, un caso que ha llegado al juzgado reconociendo pues la suspensión del contrato por riesgo en el embarazo debido a la COVID. Así que esta doble vía pues nos puede generar, bueno, con COVID sabemos que estamos en un momento en el que cada día aprendemos y cada día hay nuevas indicaciones, y supongo que ahora nuestra compañera, la doctora Dehesa, nos explicará un poco más de qué hay de la prestación también en relación a COVID. Así que para cualquier cosa, para cualquier pregunta que podáis tener, comentamos luego y así damos paso, bueno, ahora a Leire y a mi otra compañera, y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rocío, por tan exhaustiva revisión y actualización. Pues damos paso ahora a la siguiente ponencia de la doctora Montse Dehesa. Recuerdo para los que os habéis conectado un poquito más tarde que cualquier pregunta la resolveremos al final, como ha comentado Rocío, a través del chat. Podéis poner la P pregunta con 2 puntos y ahí luego las leeremos y las contestaremos. La doctora Dehesa nos hablará sobre el riesgo durante el embarazo y la solicitud de la prestación. Montse Dehesa es médico especialista en medicina del trabajo, es técnico superior en prevención de riesgos laborales, con más de 15 años de experiencia en servicios de prevención ajenos, y actualmente es coordinadora médica de enfermedades profesionales y riesgos de embarazo y lactancia en la Mutua Garsat. Cuando quieras, Montse. Gracias, Leire. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerte a ti, Leire, y a ti, Rocío, la colaboración para esta webinar. Voy a intentar compartir, a ver si... Vale, ¿lo veis bien? Sí, se ve. Sí, vale. Bueno, bien, en esta segunda parte del webinar queremos hablar sobre los trámites para la presentación, valoración y tramitación de la solicitud REL en sus dos fases. En la primera fase, que sería la certificación médica, y en la segunda fase, que sería la tramitación económica. Lo que pretendemos es mostrar los aspectos más prácticos de la gestión diaria que hacemos en las mutuas. Bueno, veréis que toda esta webinar os muestra el aspecto de la prestación REL desde la mutua de accidentes de trabajo. En este proceso intervienen, como veremos, varios actores, aportando cada uno una visión diferente de esta prestación que, como ya se ha dicho, pues es tan multidisciplinar y poliédrica. Repasaremos la documentación que debe de ser aportada, procurando no ahogaros mucho en la burocracia que rodea este trámite, pero que a la vez es imprescindible para garantizar la correcta protección de la trabajadora embarazada expuesta a riesgos laborales que puedan perjudicar el curso de la gestación. Bueno, es inevitable hacer referencia al marco normativo. 4 pinceladas, porque es imprescindible que se cumplan una serie de requisitos para poder optar a esta prestación. La prestación REL, la primera vez que se habla de protección de la maternidad es en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero lo que es la prestación aparece en el 1999 como una prestación social que protege específicamente la maternidad. Pero hasta 2007 la gestión no la hace la
no lo hacemos las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Veréis que os haré varias referencias al Real Decreto de 2009. Todo el capítulo cuarto versa sobre el subsidio por riesgo durante el embarazo y bueno, pues, me remitiré a él en varias ocasiones. Tenemos también el Real Decreto 2015, que lo que hace es ratificarse en el anterior. Bien, para iniciar, la visión contrapuesta y que tiene que quedar muy clara, la diferencia entre riesgo durante embarazo y embarazo de riesgo. Yo prefiero llamarlo riesgo laboral durante el embarazo para que quede muy clara la diferencia entre ambos. Como sabéis, el riesgo laboral durante el embarazo puede dar lugar a la prestación REL, debe de dar lugar, y en cambio el embarazo de riesgo lo que procede es una incapacidad temporal. El Real Decreto de 2009, en el capítulo cuarto, lo que hace en el artículo 31 y el 40, tanto para las trabajadoras por cuenta ajena como las trabajadoras por cuenta propia, es muy claro en este aspecto. No se considera la situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o el feto, cuando no esté relacionada con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto desempeñado. ¿Qué entendemos embarazo por riesgo? Pues, diabetes gestacional, infecciones maternas, cardiopatías, amenaza de parto prematuro, sospechas de malformaciones, incompetencia cervical, eclampsia, placenta o patologías asociadas al embarazo que hacen que esta embarazada no pueda desarrollar su actividad laboral. Una hiperemesis gravídica importante, una lumbalgia importante, cualquier patología que dé lugar a una situación de incapacidad. Sería incompatible con la prestación REL. Más aspectos del Real Decreto para que nos interesa que queden claros y apuntaros a continuación. Cuando la trabajadora se encuentra en situación de incapacidad temporal y durante la misma no puede acceder a la prestación REL, precisamente porque esta prestación está concebida para la embarazada que está trabajando. Eso no significa que si la trabajadora deja de estar en situación de incapacidad temporal, por la circunstancia que sea, esa situación cesa y puede reincorporarse en ese momento, puede optar, si así procede, a la prestación REL. Del mismo modo, cuando la trabajadora se encuentra en situación de riesgo por embarazo y solicite la incapacidad temporal, tampoco procederá. Además, cuando se extingue el contrato de trabajo, la trabajadora que está en situación REL también se extingue su situación, porque se considera que ya no está empleada y ya no está en situación de trabajo. Bueno, el concepto en sí es la prestación en sí lo que hace es suspender el contrato de trabajo siempre y cuando no se pueda cambiar el puesto de trabajo de la trabajadora, siempre que haya unos motivos justificados para el mismo. La prestación REL es una contingencia profesional y supone, como prestación económica en sí, consiste en el 100% de la base remuneradora. Las beneficiarias, como ya hemos dicho, pueden ser tanto trabajadoras por cuenta ajena como por cuenta propia. El subsidio nace el día que se inicia la suspensión del contrato de trabajo, al día siguiente se inicia la prestación REL. Siempre se intenta consensuar entre la mutua y la empresa para que no quede ningún desajuste en las liquidaciones y queden todas las fechas cuadradas. El subsidio se abona mientras dure esta prestación. Luego veremos cuándo puede extinguirse. El día que finaliza el subsidio es el día anterior al parto. ¿Por qué? Porque el día del parto es el día que se inicia la prestación por maternidad. Motivos de extinción de esta prestación, una vez la trabajadora haya optado a ella. Pues que la trabajadora, por el motivo que sea, se pueda volver a reincorporar al puesto de trabajo anterior porque ha cesado el riesgo laboral. Pongamos el caso de una peona agrícola que durante los primeros meses de su gestación se están usando plaguicidas en su puesto de trabajo, pero al cabo de unos meses, ya sabemos que esto a veces es estacional, al cabo de un tiempo ya no se utilizan y ella todavía por riesgo ergonómico no entra en riesgo, pues podría reincorporarse.
También puede reincorporarse si aparece otro trabajo compatible con su estado, que quizá en principio, en un inicio, no había en la misma empresa. Como hemos dicho, también se extingue cuando acaba el contrato y, por supuesto, en caso de interrupción de embarazo o fallecimiento de la embarazada. El supuesto de la pluriactividad también es bastante habitual y es, bueno, pues es específico porque tiene una serie de connotaciones, ¿no? Cuando la trabajadora realiza simultáneamente actividades incluidas en varios regímenes de la seguridad social, puede darse que en las diferentes actividades desempeñadas entra en riesgo a la vez, o bien porque realiza el mismo tipo de actividad, o bien porque sencillamente entra en riesgo en la misma semana. Entonces, pues de manera independiente, siempre cada uno de las actividades desempeñadas tiene que presentarse una solicitud diferente y en cada una se aceptará. Coincidirán en el tiempo, pero son aceptaciones diferentes. Sin embargo, cuando las actividades son diferentes y entran cada una en un riesgo diferente, diferente de gestacional, pongamos, por ejemplo, una monitora de comedor que de lunes a viernes está trabajando en un comedor escolar y el fin de semana está como operaria en una fábrica en la que está expuesta a ruido. Por supuesto, en la fábrica entrará antes en riesgo a partir de la semana 20. Puede ser que esté en prestación REL en su trabajo de fin de semana y en cambio siga desempeñando la actividad laboral durante la semana como monitora de comedor. No obstante, si el trabajador se encuentra en situación de IT de alguna de las relaciones laborales, no es compatible con la prestación REL y en este caso pues sería obligada a la situación de IT para todas las actividades que realice. Es decir, si está de baja, pues está de baja, no puede trabajar. Bien, como os he dicho, el reconocimiento de la solicitud tiene dos fases muy diferenciadas. La primera fase del proceso es la que podríamos denominar de certificación médica y la segunda de tramitación económica. La que más nos puede interesar o para nuestro tipo de trabajo pues, es más, pues eso, suscita más interés, sería la primera, evidentemente. La trabajadora en esta primera de certificación médica debe de presentar varios documentos. Os los iré enumerando y luego iremos a cada uno para explicaros un poquitín pues, diferentes aspectos de cada uno. El primero que se obtiene es el informe del facultativo del Servicio Público de Salud. En ella, pues el médico o el ginecólogo, médico de familia que lo elabora debe de hacer constar los datos de la trabajadora, sobre todo la semana de gestación y la fecha probable de parto. En él se debe de descartar lo que os he comentado antes, el embarazo de riesgo o el embarazo patológico. Otro documento necesario es la declaración de la empresa sobre la categoría profesional y las actividades que desarrolla la trabajadora y la descripción de riesgos del puesto de trabajo, también firmado por la empresa. Además, en esta primera fase es muy importante disponer de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo y, si es posible, la evaluación de riesgos específica para el trabajo, mucho mejor. Como ya has comentado, Rocío, tú también, la evaluación de riesgos específica, la guía SEGO la pone mucho en valor, pues precisamente por eso, porque nos interesa que esta validación sea lo más individualizada posible. Esta evaluación de riesgos, como sabéis, las empresas con menos de 10 trabajadores o el régimen de autónomos no tienen por qué tener obligación de tenerla. Y en estos casos lo que solicitamos pues, es un escrito con las tareas, una especie de profesiograma, pero serían únicamente las tareas que realiza la trabajadora. En estos casos también nos es muy útil que si la autónoma o la trabajadora tiene acceso a un certificado de aptitud, es decir, si se realiza una revisión médica como especialmente sensible, estas limitaciones que se puedan establecer en esa aptitud y, por supuesto, los protocolos que consten en ella, pues nos ayudarán mucho también a la hora de guiarnos un poquito sobre los riesgos laborales a los que está expuesta la trabajadora. El certificado de vigilancia de salud, en todos los casos, pues es lo que os comento. Si nos llega, pues nos puede dar muchísima información. Para nosotros, como os digo, cuanta más información tengamos, también desde el punto de vista de los departamentos técnicos, informaciones sobre sonometrías,
mediciones, sobre todo en el caso de los químicos, los miramos con mucha atención porque son necesarias para valorar específicamente cada caso. Bueno, como veréis, yo os presentaré los documentos que tenemos en EGARSAT. Por supuesto, cada mutua tiene los suyos, pero estos no son válidos como ejemplos para poderos indicar un poquitín la información que nos da cada uno. Este documento en concreto, el informe médico, es una propuesta que nosotros hacemos como mutua a la trabajadora para que la utilice, pero cualquier documento médico equivalente que nos dé toda esta documentación también sería válido, ¿de acuerdo? Bueno, os voy indicando un poco con el cursor. En principio, el médico o médico de familia, ginecólogo, se debe de identificar con su colegiado, especialidad. Aquí se pondría el nombre de la trabajadora. Todos estos documentos que os mostraré valen tanto como para la prestación de embarazo como para la de lactancia, aunque hoy solo hablamos de la de embarazo. Aquí se marcaría la de embarazo y existen las dos opciones. Indicar si hay una patología asociada al embarazo o, por el contrario, no la hay. Si la hay y está en este listado, también es conveniente indicarla. La dejo estacional, muy importante, sobre todo para que cuadre con la fecha prevista de parto. Esto no siempre pasa porque bueno, pues, algunos médicos de cabecera no tienen el gestograma a mano y muchas veces no cuadra, pero por supuesto la fecha prevista de parto es muy importante. Este documento, según el Real Decreto, siempre debe ser complementado por el Servicio Público de Salud. Es decir, no vale un documento de ginecólogo privado, etc. Y debe constar lo que os he comentado, siempre intentando tener la firma y el sello del centro donde se expide y, por supuesto, ser actualizado. Muchas veces, pues, incluso la fecha prevista de parto puede ir cambiando en función del transcurso del embarazo, por lo tanto, pues debe ser lo suficientemente actualizado. La solicitud de certificación médica de existencia de riesgo, esta la cumplimenta la trabajadora. En esta primera parte constan sus datos personales. Aquí pues está en régimen de autónoma, régimen general u otro régimen. Otros regímenes tipo peón agrario, etc. El tiempo parcial. Si la jornada es parcial también es muy importante, sobre todo de cara a lo que ha comentado ya la doctora Villar en cuanto a las tablas de la guía SEGO. Las tablas de la guía SEGO son, sobre todo la nueva, son específicas en cuanto a horas día. Por lo tanto, si tenemos la jornada, es importante para la valoración. Por supuesto, aquí el embarazo múltiple, si es el caso, es muy necesario también marcarlo, pues porque, como todos sabéis, la fecha de aceptación se adelanta. El certificado de empresa sobre la actividad desarrollada también, bueno, en este caso está completado por la empresa, también firmado y sellado, y debe describir principalmente el puesto de trabajo de la trabajadora y las tareas que ella desarrolla. Este certificado nos ayuda mucho cuando está complementado por el servicio de prevención propio de la empresa. En los otros casos en que la empresa no tiene servicio de prevención, pues lo suele complementar el gerente, recursos humanos, etcétera. Pero claro, por supuesto, cuando lo complementa el servicio de prevención propio, se nota que está complementado por profesionales en el tema porque es mucho más exhaustivo y mucho más preciso. Cuando pregunta sobre si se ha podido modificar las condiciones o los tiempos de trabajo, y muchas veces nos especifican aquí en el apartado que efectivamente se han podido eliminar algunos riesgos. Esto también es muy importante valorarlo, porque algunas trabajadoras que tenían riesgos puntuales o tareas que implicaban pues, esa manipulación de cargas, pero únicamente con esa tarea, o ese trabajo en esa zona del ruido, o esa exposición a ese químico en concreto, que era un riesgo laboral, pues sencillamente se lo evitan durante el embarazo y eso hace pues, que ese riesgo desaparezca automáticamente. La descripción de los riesgos y exposición de la declaración empresarial también lo complementa la empresa y aquí ya pasa a desgranar uno por uno el tipo de riesgos físicos, químicos, biológicos, etc.
sencillamente, bueno, lo que hace la empresa es marcar el ruido, pero nos interesa muchísimo que marque la intensidad, a pesar de que la evaluación de riesgos y la sonometría que adjunte va a estar ahí, pero bueno, es importante saber también conocer el tiempo de exposición. Como sabéis, pues varía, las vibraciones también, metro segundo cuadrado, las temperaturas extremas. Si hay una exposición a radiaciones ionizantes y la embarazada dispone de dosímetro, pues la dosis efectiva de milisievert/año, etcétera. El tipo de químico, si está expuesto a alguno, pues también, aparte de especificarlo, ver la vía de absorción, que sería la posible en cada caso, el riesgo biológico, pues el grupo al que pertenece el riesgo, y muchas veces pues aquí ponen los diferentes riesgos. Este es el que está normalmente más complementado y mejor, porque bueno, pues la empresa tiene bastante claro el manejo de cargas, lo que se debe especificar en cada caso según las tablas de la guía SEGO. La nocturnidad y trabajo por turnos, aparte de marcar sí o no, también nos es muy útil que nos pongan el horario. ¿Por qué? Porque muchas empresas o muchas trabajadoras creen que únicamente por estar trabajando hasta las 9 de la noche entras en horario nocturno. Sin embargo, se necesitan 3 horas dentro de la jornada laboral que estén en horario nocturno. Entonces, bueno, pues saber cuántos días a la semana puedes estar en horario nocturno. Por ejemplo, un personal sanitario que puede realizar X guardias al mes, etcétera. Y el último apartado para trabajos en solitario, que también bueno, pues crea un poquito también de controversia, porque a veces se cree que únicamente el trabajo en solitario es únicamente estar solo en tu trabajo, y no es exactamente eso, es estar aislado, etcétera. Tiene más implicaciones. Pero bueno, para eso utilizamos luego ya la evaluación de riesgos, y si nos falta alguna documentación, por supuesto, pues la solicitamos. Aquí queda un espacio en blanco para poner pues otro tipo de riesgos que consideren que son dignos de mención. Por ejemplo, si la trabajadora realiza visitas desplazándose con vehículo pues varias horas al día o incluso a veces te ponen los kilómetros de media que suelen hacer, eso es importante para tenerlo en cuenta. Agresiones, si están en nivel 1 de agresiones o en nivel 2 de agresiones según la guía SEO. Siempre buscando, como os digo, que la evaluación y la valoración sea lo más específica e individualizada posible, para conseguir bueno, pues ser exhaustivos en este aspecto. Por supuesto, pues basándonos siempre en la evidencia científica, principalmente en la guía SEO, que es nuestra Biblia, podríamos decir. En cuanto a esto, y basándonos en toda la documentación que os he dicho, la mutua emitirá un certificado de aceptación de esa prestación REL o bien de denegación. Se rechaza porque, por lo que sea, no cumple ninguno de los requisitos, o simplemente pues, la embarazada no está sometida a ningún riesgo laboral que pueda perjudicar su feto o su embarazo. También a veces desde las mutuas colaboradoras lo que hacemos es aplazar. Por ejemplo, una embarazada que solicita el riesgo pues, de 5 semanas, estando de 5 y no entra en riesgo, por ejemplo, ergonómico, pues hasta que esté de 20. Como consideramos que el tiempo que va a pasar es muy dilatado y pueden producirse cambios en esta situación de embarazo, incluso, como os decía, pues en la fecha prevista de parto, lo que hacemos es aplazar a esa semana. No significa que se deniegue, sino que únicamente en el momento en que se acerque la fecha en la que nosotros calculamos que puede entrar en riesgo de nuevo, la trabajadora debe de volver a solicitar únicamente con un certificado médico nuevo, y si hay algún otro certificado que quiera aportar o alguna novedad, pues lo puede hacer también. Aprobado la parte de certificación médica, pasamos a la segunda fase del proceso, que es en sí la prestación económica. El tiempo cronológico sería este. Aquí es el momento en el que la empresa debe de declarar la inexistencia de otro puesto compatible con el estado de la trabajadora, no antes. Es decir, lo primero es certificar que hay un riesgo, y luego que la empresa declare que no tiene otro sitio donde reubicar a la trabajadora. ¿Por qué? Porque la primera opción siempre es adaptar, reubicar. En el momento en que la empresa certifica esta inexistencia es cuando ya se tramita la prestación económica, que bueno, no os voy a aburrir con el resto de documentación que se necesita para ello, que como comprenderéis pues es abundante.
pero sí os quiero, pues, la que ya conocéis, pues la de inexistencia de puesto de trabajo, más que nada pues porque aquí es donde estampamos el sello, estampa también el sello los servicios de prevención, entiendo departamento técnico o medicina del trabajo. Y bueno, aquí también se debería de poner ya la fecha que está pactada como fecha ya de suspensión del contrato. Por eso os comento que es ahora y no antes cuando debe de entrar esta certificación en juego, a pesar de que a veces todas las certificaciones se presentan a la vez. Bueno, soy consciente de que esta diapositiva bueno, es pequeñita, ahora os pasaré a continuación a ampliárosla, pero principalmente lo que os quiero comentar sobre esto es únicamente haceros un poco a modo de resumen y que gráficamente se pueda ver este eje cronológico de cómo este proceso engloba diferentes participantes que colaboran todos en la solicitud de esta prestación y que debemos de coordinarnos entre todos para que esta tramitación sea lo más ágil y precisa posible. Como veis, en esta solicitud participamos muchos agentes. El Servicio Público de Salud, como os he dicho antes, el médico, en un principio la trabajadora debe de demostrar que está dada de alta, solicitar al facultativo este documento. Ahí viene la participación del médico ginecólogo, médico de familia, que elabora el informe. La empresa comunica su situación la trabajadora comunica su situación a la empresa y aquí ya la empresa recepciona esta solicitud. Como veis, pues la empresa y los servicios de prevención, tanto ajenos como propios, pues también jugáis un papel importante ahí. La empresa lo que hace es contactar con el Servicio de Prevención Ajeno para verificar una posible adaptación de ese puesto. El Servicio de Prevención Ajeno Propio valora esta adaptación. Si esta adaptación es posible, finaliza el proceso y si no es posible, la trabajadora continúa con la solicitud. La solicitud en primera fase, como hemos dicho, pues es una valoración de certificación médica. Si esta certificación es negativa, finaliza el proceso. Si es positiva, continúa con la declaración de inexistencia de puesto de trabajo que la empresa debe de facilitar, como hemos visto anteriormente. La trabajadora presenta las documentaciones de la segunda fase y la segunda fase es valorada. Esa segunda fase también puede ser denegada por no cumplir requisitos o puede ser aprobada hasta, bueno, pues hasta el momento del parto, como hemos visto antes. Bueno, ya tenemos todo lo de la documentación resumida. Espero que no haya sido muy farragoso. Al igual que Rocío, no podía faltar el invitado sorpresa que siempre es el coronavirus, ¿no? En los tiempos actuales. La prestación REL no ha estado exenta de estos efectos, de los efectos del coronavirus. Lo que sí os puedo comentar es que nos pusimos las mutuas en colaboración con el INS y con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, nos pusimos en marcha y ya a trabajar desde antes del estado de alarma, que fue decretado el día 14. Nosotros el día 11 de marzo ya tuvimos una reunión extraordinaria con el subdirector general de coordinación de unidades médicas del INS y la inspectora jefe del INS, para ver, bueno, pues, qué directrices nos marcaba el instituto. Lo que os puedo decir es que, a pesar de que es una situación cambiante, curiosamente la prestación REL, desde que se nos marcaron las directrices, pues no ha cambiado la orientación que nos ha dado el INS. ¿De acuerdo? El INS ya en esa reunión nos comentó que no se podía considerar un riesgo laboral durante el embarazo para la valoración de prestación REL el hecho de estar expuesto una trabajadora al coronavirus. Los servicios de prevención debían de hacer el estudio detallado de esta especial sensibilidad, pero que en un inicio tendrían el mismo tratamiento que el resto de trabajadoras. Esto se ha mantenido hasta el momento. A medida que han ido apareciendo los diferentes documentos técnicos sobre
sobre el coronavirus, hemos seguido pidiendo una confirmación por parte del INS, porque, bueno, pues como sabéis todos, en abril apareció pues, el documento pues, de orientación para los servicios de prevención, donde ya se establecía la clasificación de las trabajadoras, ¿no? Y el modelo 2 del anexo 1, en el que ya se podía proponer o bien una situación de IT, si ese que se creía que era necesario, pues también en ese momento pedimos una confirmación sobre esta situación. Y hasta la fecha, la aceptación de la prestación REL no se produce hasta que la trabajadora se considera que entra en riesgo, y hasta ese momento o bien la trabajadora debe de ser reubicada fuera de exposición o bien adaptada a su puesto, y si no fuera posible, pues en situación de IT. Además, incluso alguna mutua, desde su propio departamento jurídico, hizo alguna consulta más específica al INS, y siempre ha sido la misma la respuesta. Así que, bueno, podemos decir que eso no significa que más adelante pues, se acabe cambiando la situación. Bueno, os he puesto aquí la documentación técnica que todos ya conocéis y con la que todos hemos ido un poco capeando el temporal en estos tiempos de pandemia. Y bueno, nada más por mi parte. Imagino que bueno, pues querréis hablar un poco sobre este tema ahora mismo en la moderación del debate. Leire, cuando quieras. Muchas gracias, Monse. La verdad es que es intenso y cuando ves esa gráfica que me gusta tanto, te ves tanto interviniente para este proceso, realmente es un proceso muy complejo. Creo que ha sido muy aclaratoria la visión que nos has dado para poder priorizar y poder tener en cuenta toda la documentación y todos los intervinientes. Una de las preguntas, si os parece, ya tenemos 5 minutitos para el turno de preguntas. Una de las preguntas que me ha hecho llegar se refiere a lo que son los procedimientos de protección de la maternidad. Entonces, lo que me preguntan es que desde la guía SEGO que salió en el 2008, en principio ya esto tenía que se supone que tiene que haberse integrado más en las organizaciones. Entonces, según vuestra experiencia, o sobre todo, Monse, a ti que te llegan esas solicitudes en tu mutua, en Agarsat, ¿qué porcentaje de organizaciones disponen de este tipo de procedimiento en el que ya se incluso previamente a que una trabajadora esté embarazada, eh, ya conoce cuándo tendrá que dar el puesto? ¿Es frecuente encontrar que hay procedimientos de protección de la maternidad en las organizaciones? No es frecuente, sinceramente, no es frecuente, y bueno, como te digo, nos ayuda mucho porque, como ya he apuntado, cualquier información o protocolo que ya exista para este tipo de procedimiento, que ya nos vaya marcando, ¿no? En qué momento pues, cada riesgo puede afectar a cualquier trabajador especialmente sensible, y en concreto a las embarazadas, pues nos ayuda mucho, pero no es frecuente, la verdad. Igual que tampoco no siempre tenemos evaluaciones de riesgo específicas. Pero sí se nota mucho cuando existe, y como te digo, pues cuando la empresa ya está acostumbrada a seguir esa senda de los protocolos específicos. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta, Rocío, a ver si nos la puedes contestar desde tu experiencia y desde tu también revisión bibliográfica que realizaste también para tu tesis. En cuanto a la prestación, también para la pregunta, pero si tenéis la percepción de que se está usando en algunos casos una medida de protección social, cuando en realidad la intencionalidad de la norma era otra diferente. Sí, claro, esto es un poquito lo que yo intenté también analizar con la tesis. En realidad, en mi caso, en mi empresa, ¿no? En el Par de Salud Mar, en el Hospital del Mar, intenté hacer un poco una foto de ver a qué prestaciones se acogían las trabajadoras durante el embarazo, porque siempre hay esta, ¿no? idea, o yo sentía un poco en el aire esta idea de que las trabajadoras embarazadas siempre están de baja, ¿no? O siempre están de baja o con la prestación. Y entonces yo no tenía esa percepción desde tampoco el servicio de prevención, y analicé precisamente esto, ¿no? Día a día de un embarazo de una cohorte de trabajadoras, si habían estado trabajando
trabajando, si habían estado de baja por el médico de familia, ¿no? O si habían estado en prestación por riesgo. Y la verdad es que lo que yo encontré es que 2/3 del embarazo las trabajadoras embarazadas trabajaban y estaban activas laboralmente. Es verdad que luego de ese tercio que no trabajaban, 2/3 estaban ausentes del trabajo por estar en incapacidad temporal por contingencia común y 1/3 estaban por prestación. O sea que en realidad el uso de la prestación no era muy elevado, pero bueno, se usa, ¿no? También es verdad que depende del tipo de empresa, si es pública, si es privada y el tipo de actividad y de riesgo que haya, estos números variarán. Evidentemente, en mi caso también es una empresa en la que la IT está complementada al 100%, con lo cual hay poco cambio también en el sueldo para la trabajadora entre estar en una prestación o en la otra, y esto también puede influir. Pero bueno, a mí lo único, o sea, la prestación es ¿no? La prestación por riesgo durante el embarazo es un beneficio social que estoy completamente de acuerdo que exista y que esté. Lo único es que no debemos olvidar un poco ¿no? De cara a las mujeres embarazadas o a cualquier trabajador, la voluntad también de la ley, ¿no? Y lo que también dicen las guías, o sea, que nos tenemos que plantear primero eliminar los riesgos. Nos tenemos que plantear adaptaciones del lugar de trabajo, cambios. Lo ideal sería que tuviéramos lugares de trabajo que pudiera ocupar todo el mundo, embarazadas o no embarazadas, y nuestra lucha tiene que ir dirigida a mejorar las condiciones de trabajo. Evidentemente, cuando no se puede, pues tiene que existir esta prestación y gracias que existe y que la pueden utilizar todas estas mujeres que que están expuestas a riesgos que ya no son evitables, pero no cayendo, o no me gustaría que cayéramos, ¿no? En darle un poco la espalda a la prevención, en el sentido de, como tenemos la prestación, pues si estás embarazada, pues la pedimos, ¿no? Y es cuestión de decir, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese lugar de trabajo? Que además será algo que luego pues recaerá en beneficio de todo el resto, ¿no? Tendríamos que aprovechar cualquier situación para mejorar siempre las condiciones de trabajo, pero bueno, está estupendo y que esté, ¿no? Para los casos en los que no se puede hacer nada más. Totalmente de acuerdo. Si me permites, Leire, Claro, por además supuesto. esta reubicación de la trabajadora está incentivada económicamente para la empresa, de cara un poco a que también se tenga esta posibilidad en cuenta. Lo que pasa es que, por supuesto, no se hace todo lo que se podría desde las empresas. Y bueno, en cuanto a la prestación laboral, si hay embarazadas que la podrían usar y no disfrutan de ella, es cierto que hay embarazadas que están expuestas a riesgo laboral y no disfrutan, incluso la solicitan muy tarde cuando podrían haber entrado en riesgo antes, pero del mismo modo la casuística también es muy variable porque luego también se utiliza, hay una sobredemanda también en casos en que realmente no está justificado. Así que podríamos decir que yo personalmente pienso que falta un poco de conocimiento. Tenemos que hacer un poco más de cultura preventiva sobre esta prestación en concreto, porque es bastante desconocida o hay mucha confusión. Bueno, que ya lo estamos haciendo, ¿no? En este momento, pero creo que también el tema es ese. De acuerdo. Pues yo creo que ya por la hora lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. Y bueno, yo quería daros las gracias, Monse y Rocío, por vuestras exposiciones magistrales. Muchísimas gracias por toda vuestra colaboración, adaptación a todo y vuestra participación hoy en esta tarde de la salud laboral. Y Gracias. bueno, les emplazamos a todos y me despido de parte de la Asociación Catalana de Salud Laboral y de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares. Y hasta una nueva. Atento, que Muchas saldrá gracias a publicitado. vosotros. Es un placer. Perfecto. Que vaya todo muy Gracias. bien. Muchas Hasta luego a gracias. Buena todos. nit. Bona Adiós. nit. Adiós. Adiós. Adéu.